La verdad, sí, me conmueve la presentación porque usualmente son muy protocolarias y yo siempre las he odiado. Y más bien es el recuerdo que uno deja en la gente, ¿no? La huella que puede hacer. Le agradezco a Margarita y a los demás organizadores de pues ya tradicional seminario. Y efectivamente de lo que yo quiero hablar son de cuestiones de enseñanza-aprendizaje, efectivamente por nuestro contexto de esta facultad, de nuestra carrera, sobre física, pero sobre el contexto forense. Yo creo que ha sido un poco explorado el contexto forense en general por los físicos. Me da la impresión de que no sucede mucho en la facultad, y de repente pues salta de forma esporádica por los gustos, las aficiones o por anécdotas que tienen los diferentes compañeros. Sin embargo, yo creo que es un buen momento ahorita para poder hablar de este tipo de cosas. Sí, yo vengo entonces de esta licenciatura, que es muy reciente, y ahorita estoy adscrito a la Facultad de Medicina. Entonces, miren, estos son mis objetivos del día de hoy. Es mostrar un contexto de la física en este campo particular que es la forense. Y luego hablar de algunos beneficios didácticos que están incrustados en el quehacer forense, que son los estudios históricos, problemas inversos y modelos. Esto de los estudios históricos no se refiere a tal cual la historia, ¿no? Es la perspectiva de hacer ciencia en base a cosas que puedo tener hoy como observables y que lo que yo necesito es hablar del pasado. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto, porque es la esencia de lo forense. Y luego lo de modelos. Lo de la didáctica a través de modelos en física ha adquirido como una moda en los últimos años. En el 2015, aquí en estas instalaciones hubo una reunión de profesores, me parece, por la Asociación Americana de Profesores, y el tema se centró en modelaje, en utilizar modelos. Sin embargo, los físicos venimos utilizando modelos pues, en los tiempos de Galileo, entonces hay que platicar rápidamente qué es, cómo se puede enfocar para la cuestión forense, y seguramente a ustedes les saldrán muchas ideas de que ya lo han utilizado y tal vez nada más falta ajustar algunas de estas cosas. Y lo otro es eso, abrir colaboraciones, a ver si sucede. Miren, a lo mejor esta es la primera referencia histórica en que lo que nosotros hoy le llamamos un físico tuvo una colaboración con alguien que tenía un poder de decisión. Entonces, es famosa la historia de Arquímedes al descubrir su principio y que tuvo una consecuencia sobre una persona. Un descubrimiento científico es parte entonces de una toma de decisión que va a ser de consecuencia jurídica. Y eso entonces me lleva directamente a hablar de qué sería entonces la ciencia forense en lo general. En la calle la gente les puede decir que a lo mejor trata sobre el crimen, muertos, y no necesariamente. Es algo muy extenso, y es entonces todo lo que tenga que ver con conocimiento científico y que vaya a tener una consecuencia legal. Entonces, efectivamente sí son cosas de índole penal, pero también son cosas de índole, por ejemplo, de seguros, puede ser incluso nada más de responsabilidades, y históricamente nosotros hemos tenido varios ejemplos icónicos. A lo mejor el más famoso, de los más impactantes, debe ser la tragedia del Challenger. Se le pidió a Richard Feynman, premio Nobel, que estuviera colaborando con un equipo de investigadores, y lo que descubrieron fue que un retentórico, una junta de plástico debido por la baja temperatura, perdió sus propiedades elásticas, se rompió, y fue el origen de la tragedia. Este tipo de investigaciones no tuvo una consecuencia de enviar a alguien a la cárcel, sí tuvo una consecuencia de reformular cómo se iban a estar trabajando la NASA con sus diferentes filiales tecnológicas. Eso es lo que se refiere a la parte de ciencia forense. Sin embargo, para cuestiones jurídicas, lo cierto es que yo creo que la ciencia forense se ubicaría como en este círculo, en este óvalo rojo. El azul representaría todo nuestro conocimiento. Esto sería lo que nosotros consideramos como principios, y tal vez lo que serían las investigaciones de punta, las de veras que son de punta, andaría por acá en el color verde.
yo no lo coloqué justamente en la frontera, porque tienen que ser conocimientos que estén validados ya por una comunidad. Es más, hay estándares que lo que piden es que sea la comunidad más importante que se manifieste como que es certero ese conocimiento. Hay cosas que realmente están aquí, que no hay una decisión definitiva por parte de las comunidades. Pero para que lo puedan utilizar los jueces para dar un veredicto, sí tiene que estar bastante adentro de la parte de lo que podemos llamar ciencia dentro de un paradigma. En el 2008 se realizó una reforma al sistema de justicia mexicana. De pasar algo que está sustentado en el expediente y en el testimonio, ahora está sustentado en una oralidad, en la presentación de pruebas y en la controversia de esas pruebas. Y eso le abre la puerta a que cada vez más peritos, más testigos expertos y más científicos se puedan ir incorporando a diferentes procesos de orden jurídico. Esta reforma el año pasado entró en vigor a nivel nacional y apenas los abogados, los jueces, los ministerios públicos y los peritos profesionales están comprendiendo qué significa entrar a la oralidad, qué significa hacer un debate sobre la prueba, más allá de que esté escrito. En los juicios orales lo que se espera es que pase de repente un perito, llamado por alguna de las partes, puede ser el abogado defensor del Ministerio Público, y haga una exposición de qué fue lo que encontró. Y pues se debe estar sometido a preguntas de forma oral sobre qué hacer. Y después pasar a otro experto que sea de la otra parte. Eso es en que consiste básicamente la oralidad. Y entonces, en aquel entonces, por ahí del 2013, se aprobó el plan de estudios de esta licenciatura, la licenciatura en ciencia forense, bajo este esquema que sea multidisciplinar, que cuente con lo mejor que pueda dar la universidad en instalaciones, en equipo, con un proceso de selección indirecto. Se les realiza a los muchachos una prueba de conocimientos académicos, un examen psicométrico, una entrevista. Es complicado entrar a la licenciatura en ciencia forense. Y además tenemos poblaciones de alrededor de 35 alumnos. Al día de hoy todavía no sale nuestra primera población, nuestra primera generación, y entonces debe estar saliendo dentro de un año, por diferentes formas de titulación, examen, tesis, caso, que sea prominente lo que hicieron en su servicio social, diferentes mecanismos con los que se pueden saber. Entonces, el perfil de estos estudiantes es un perfil muy curioso, realmente quiere entrar en lo que sea la multidisciplinariedad. Llevan clases de la parte de derecho, pero está enfocado a penal. Llevan unas cuantas relacionadas con matemáticas, muy enfocado a estadística. Solo llevan una realmente ligada a la parte de física, que se llama física mecánica. Llevan de la parte biológica bastantes, de la química llevan muchísimas. Entonces, sí es un perfil muy, muy particular. Yo creo que no es un perfil matematizado, como claramente es el que se da en la Facultad de Ciencias para los matemáticos, para los físicos, los computólogos. No, tampoco es como el de los ingenieros, no se acerca mucho tampoco a la matematización que tiene química. Más bien es algo mucho más operacional el perfil que tienen estos muchachos. Sin embargo, sí se requieren diferentes actores que comprendan la parte teórica matematizada, física, y que puedan también poder exponerlo de forma oral. Cosas como este programa de televisión y otros han hecho muy populares a la ciencia forense. Sin embargo, por sus dramatizaciones pues entran en muchos errores, pero no es la única carrera que tiene un estigma por lo que dicen en los medios de comunicación. Entonces, tener como referente el CSI o algún otro de estos shows, La Ley y el Orden, pues hay que tomarlo con mucha precaución. Porque al final esto es una fiesta de abogados donde la ciencia es invitada. Dicen que somos los que vamos a auxiliar a la ciencia a llegar a una verdad. Sin embargo, el perfil social de la parte de derecho es el dominante en todo el proceso.
Miren, más o menos así es como se enmarca las ciencias forenses dentro de un conflicto de tipo jurídico. Hay ciertos elementos que están mezclados, el lugar, los indicios que pueden después transformarse en pruebas, las personas que pueden ser víctimas ofendidos, y estos agentes de acción pues pueden ser personas que están cometiendo un delito o es un acontecimiento tal cual que implica que vayan a intervenir con fuerza. Y en ciencias forenses tienen sus propios principios. Así como la física tiene sus principios sustentores, de ciencia, química tiene los propios, biología tiene unos muy específicos, no todos necesariamente matematizados, ciencias forenses también los tienen. Tal vez el más importante es uno que se llama principio de Locke, y lo que dice es que ante cualquier contacto se va a dejar una traza. Sin embargo, esa traza depende de la intensidad. En palabras un poco más llanas, si yo agarro y toco al profesor Gerardo, lo saludo, me puedo dejar impregnadas, por ejemplo, huellas digitales. Entonces, el contacto fue leve y entonces dejé pocas trazas. Pero si yo llego y lo violento, debo de entonces dejar muchísimas más trazas y más visibles. Eso es lo que está diciendo básicamente el principio de Locke en base a la intensidad. Sin embargo, no está matematizado, como en su momento tal vez no estuvo matematizado la ley de Hooke. En ese estado yo creo que hoy se encuentra la ciencia forense. Lo que sí es que existe esta transferencia y se va llegando por diferentes etapas a puntos como pueden ser la clasificación de esos indicios, su apariencia y composición, esto es muy químico, cuál fue la fuente de esos indicios, cómo fue el contacto, y finalmente a través de una reconstrucción de los hechos, formalmente se llama reconstrucción mecánica, pero no necesariamente tiene que ser así, se llega a toda la información sobre el evento. Entonces, sí es un proceso un poco complicado, largo para poder hacer todo esto. Otra vez, regresando al ejemplo de la huella digital, se puede identificar la huella digital, pero la individualización, es decir que efectivamente la huella digital que encontraron en un lápiz, en una arma, en algún otro objeto y que me pertenezca a mí, le compete más a un estudio de tipo estadístico, y eso no es tan simple de probar, de que sea esa huella tenga una correspondencia a una única persona. Y no es fácil de probar dependiendo del tipo de elementos de información que se tenga. Pero es algo que incluso a nivel internacional causa mucha polémica. Si realmente se puede llegar a hablar de una individualización de forma general, como principio general rector de la ciencia forense. La ciencia forense también tiene sus peculiaridades como ciencia. Yo, proveniendo de esta facultad, me acostumbré muchísimo a hacer experimentos, la teorización de esos experimentos, que ya existiera un marco teórico previo, y sin embargo en ciencia forense más bien hacemos cosas relacionadas con reconstrucciones para hacer historia. Tenemos observables en el presente y entonces a través de esos observables llega a cómo eran las condiciones en el pasado. No es la única disciplina que tiene estas características. Por ejemplo, la teoría de la evolución tiene esa característica de la reconstrucción, las cosmológicas, y hay muchos campos que estamos acostumbrados los físicos que no necesariamente tenemos acceso a través del experimento y sin embargo los podemos estudiar cómodamente, que finalmente es, por ejemplo, la astronomía. No podemos hacer experimentos con estrellas, con planetas, pero nos podemos acercar a esos conceptos a través de otras ideas, como puede ser el modelaje. El desarrollo de modelos es de que yo quiero estudiar un objeto y lo que yo hago es, a lo mejor a través de la observación de sus características básicas, a través del reduccionismo, hacer una sombra de ese objeto y entonces poderlo estudiar. Y efectivamente en ciencias forenses yo, por ejemplo, puedo tener delitos y no los puedo reproducir, son eventos únicos. Tampoco puedo hacer experimentos que rompan la bioética, no puedo hacer experimentos de violación, pero lo que sí se puede hacer es cierto tipo de reconstrucciones y a través de esas reconstrucciones hacer el estudio de qué fue lo que sucedió ahí. Lo que están viendo es una imagen de un espacio que nosotros tenemos que se llama la escena del crimen. Es una especie como de teatro.
se hacen tramoyas y se colocan diferentes objetos contando historias. Y los estudiantes entran, siguen un método criminalístico, y su objetivo, su meta final es la de la reconstrucción. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Y eso está muy bien porque les permite el crecimiento de habilidades que van a necesitar allá afuera. Estos muchachos no necesariamente se van a volver criminalistas, pero tienen que conocer muy a detalle qué es este quehacer, porque finalmente es de lo que se espera allá afuera que ellos ayuden a resolverlo. El otro es el de problemas inversos. Y aquí a lo que se refiere es que yo tengo los datos observables en el presente, tengo un modelo, estoy pensando ahorita más en la parte matemática, no sé cómo obtuve ese modelo, puedo tener muchos modelos, lo estoy proponiendo y de ahí debo de llegar a la predicción de los parámetros iniciales. Y, por ejemplo, de lo que yo les voy a mostrar es algo relacionado con predicciones criminalísticas y determinado tipo de conducta. Los problemas inversos son muy comunes, son de vanguardia, no lo digo nada más yo, lo dice, por ejemplo, Mario Bunge, que es físico, es filósofo y tiene un alto reconocimiento en la escena. Y finalmente, él lo que dice es, por ejemplo, descubrir autores de un crimen conociendo a sus víctimas y la escena. Pero él lo dice de una forma muy general para dar a entender la importancia de los problemas inversos. Ahora, los problemas inversos, como se nos enseña, por ejemplo, en álgebra lineal, significaría entonces tener matrices inversas y no necesariamente van a existir esas matrices inversas. Y eso es justamente a lo que se refiere esto. Este es un ejemplo y son precipitados. Es la forma legal de decir de una persona que cayó de una altura fuera del plano de sustentación. Si yo ahorita me resbalo, eso sería una caída. Pero si al resbalarme hago nada más esto ya es una precipitación. Sin embargo, aquí estamos pensando a lo mejor en 3 pisos, 4 pisos. Y eso también les puede dar una idea de que la semántica, el lenguaje que se utiliza en esta área tiene que ser muy, muy específico, es muy particular, pero eso le debe estar sucediendo a todas las multidisciplinas. Entonces yo lo que tengo es un cuerpo, tengo observables, por ejemplo, con respecto a una plataforma, una distancia X, una distancia Y, tengo la sospecha de que la persona siempre parto de una teoría, entonces lo que yo quiero saber es si fue accidente, suicidio o asesinato. Una propuesta que no necesariamente es muy metafórica o de ciencia ficción, podría ser el caso de Stephanie Magón, era modelo, pero venía de Colombia, y la encontraron en la madrugada con heridas de su lado derecho, muy marcadas. No tenía heridas de su lado izquierdo, estaba en una posición donde las heridas de su cuerpo estaban en contacto con el piso, mientras el otro lado estaba al aire y estaba al lado. Se volvió en su momento como comidilla de los medios de comunicación el caso. Esta es una vista de abajo de donde supuestamente cayó. Y de acuerdo con los criminalistas del caso, tuvo una interacción cuando salta y pega con las ramas de este árbol. Y medios de comunicación lo presentaban así como que había saltado. Entonces, nosotros ya habíamos trabajado un pequeño modelo muy chiquito. Sí lo queríamos más para lo docente, no para un caso específico forense real. Y lo que decíamos era que teníamos que utilizar las medidas, las hilas observables, para calcular una velocidad mínima necesaria para ese salto. Es decir, ¿qué velocidad necesito para alcanzar esto? No queríamos adivinanzas de la velocidad, del ángulo. Eso es algo muy común en forense. A veces hay gente que lo que le gusta son las adivinanzas y ponen los parámetros no observables por inferencia, y eso está muy bien. La pregunta aquí es, ¿esta velocidad es lo suficientemente grande para decir que la persona corre? Si es un sí, entonces se infiere una conducta, y si no, faltan elementos. Sin embargo, esto es un poco truculento, pareciera que es muy simple. Esto le corresponde nada más a la física. Aquí es donde yo debería de tener, o ustedes deberían tener dominio en la materia, y esta parte de si corre o no corre, pues le corresponde
a quien sepa biomecánica y estadística de cómo es la velocidad de las personas al correr. Pero esto es mucho más complicado, le corresponde a la psicología, le corresponde a la criminalística y debería de haber más elementos. No puedo yo decir que alguien se está suicidando o mataron o otra cosa, nada más porque tengo una velocidad mínima. Debe de haber más cosas para haber coherencia. Pero al final de cuentas es lo mismo que con una teoría científica más robusta, ¿no? Voy a pasar muy rápido esta sección porque son cosas de cuentitas que se nos enseña desde el primer curso de mecánica. Y entonces es la parametrización de tiro parabólico, se pone en términos de las observables, incluyendo el ángulo, y después hacemos el despeje con respecto a la velocidad. Y como tenemos muchas variables, entonces buscamos una solución, y la solución es la maximización, y entonces estamos buscando cuáles son las condiciones en la derivada donde se hace cero esta sección. Las encontramos, reescribimos las cosas, y entonces ahora sí encontramos una velocidad mínima en términos de lo que sí puedo observar. No hay adivinanzas del ángulo, no hay adivinanzas con respecto a velocidades previas. Todo es algo que se puede medir previamente, y se trabaja a través de cuáles son sus casos extremos, son coherentes, y se llega a, por ejemplo, cómo serían las curvas de la velocidad en función de, por ejemplo, la altura, o en función de la distancia en que se encuentra el cuerpo, y cada una de estas curvas está también representando la variable complementaria. Entonces, por ejemplo, en el caso de Stephanie Malone, tomando los datos que nos dio el perito, nos estaba dando efectivamente que había corrido y que todo era bastante coherente, también con respecto al resto de datos que él había obtenido. Por supuesto, se hace un análisis de errores, y este tipo de análisis, aunque los peritos tengan muy descuidada su forma de medir, los errores son muy pequeños mientras más larga es la distancia. Si quieren, ahorita abundamos un poco más con estas situaciones, porque la idea más bien es como mostrarles el panorama. Y entonces vendría la pregunta de la parte biomecánica: si la persona corre. Yo no tengo video, no hay una referencia si realmente corrió, lo único que tengo es una velocidad. Entonces ahora tengo que hacer una investigación a qué velocidad corren las personas. Y entonces está interesante para los biomecánicos, porque, por ejemplo, algunas referencias de Physics Teacher, precisamente, ponen un umbral entre las personas que corren, que es muy grande, es muy marcado, ¿no? Lo que significa correr, lo que significa caminar. Pero esto es ilusorio, y a mí me parece interesante que se le haya pasado tanto al Physics Teacher. No es vieja la referencia, a mí no me parece tan vieja. Y en realidad otros autores lo que dicen es que este umbral es todavía más pequeño. Esta es una velocidad de más o menos 1.4 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que la mayoría de las personas tenemos cuando caminamos. Y eso sí es algo estadísticamente bastante certero. Sin embargo, decir que de aquí para acá todos corren puede ser un poco complicado. La velocidad, por ejemplo, de Stephanie estaba en 5 metros sobre segundo. No es una velocidad de Usain Bolt, pero sí es, por ejemplo, la velocidad que tiene un luchador al lanzarse entre tercera y segunda cuerda. Es la velocidad que pueden tener nuestros estudiantes cuando salen de cálculo y van a uno de nuestros laboratorios. Es una velocidad que, si ustedes la ven, van a decir: ese individuo está corriendo, ese individuo trae prisa, ese individuo se va a caer. Bueno, ¿y cómo se hacen este tipo de mediciones formales? No la del Teacher Physics, sino las de la lámina. Bueno, entonces ponen a personas en caminadoras y se les hace videograbaciones y se les pide que hagan diferentes cosas. Y a veces se les muestra paisajes, van acompañados con otros. Es una forma de hacerlo sistemático. ¿Esto le sirve al forense? Sí, pero tiene muchos problemas, porque yo lo que necesitaría es poner a la persona en una situación muy parecida a la de un suicidio, pero eso tiene problemas bioéticos. Espero que todos estén de acuerdo que tiene problemas bioéticos.
y que no se puede poner a los estudiantes a hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues no existen experimentos de mecánica con sus hijos, así, punto. Sin embargo, sí hay publicaciones donde algún profesor, a lo mejor incitado por alguien como yo, se animó a aventar a estudiantes a una alberca y los videogrababa. Este es un japonés, así que no toda la ciencia que se hace en Japón es guapo. Estaba utilizando incluso cámaras Phantom para hacer esto, ¿no? Su gran conclusión es esta gráfica de este artículo. Estas líneas de acá representan saltos con los dos pies, las negras es que hay movimiento, y entonces el salto es con una de las piernas. Y lo curioso de este artículo, que fue un poquito más allá el investigador, y entonces ponía al estudiante y le decía, muy bien, ya estás motivado, salta. Vamos a saltar. ¿Ok? Entonces lo hacía varias veces, se nota que era su grupo de 10 estudiantes, y en el artículo dice, pero bueno, quiero estudiar si hubo asesinato. Y si hubo asesinato, entonces alguien tiene que llegar y tiene que hacer una acción sobre el estudiante para simular el asesinato. ¿Qué hacen la gente cuando quiere asesinar a otro? Entonces, pues lo empuja, lo patea, y entonces eso hizo el investigador. Pone al estudiante en el precipicio de la alberca y lo patea. Eso es ciencia forense. Pero esa es ciencia forense de ellos. No patean a sus estudiantes. No por eso. A mí me parece metodológicamente muy salvaje hacer ese tipo de cosas. A lo mejor, siguiendo la idea de los astrónomos, de estar buscando objetos específicos, estudiarlos, una propuesta mejor es estar buscando videos en YouTube, una buena propuesta. Entonces, vean mucho YouTube, busquen casos forenses, estudian los casos forenses. Y entonces, aquí se necesita mucho condicionamiento en esos videos, pero sí se pueden obtener parámetros físicos. Con todo, no habría que decir que los experimentos hay que abandonarlos. Sin embargo, hay que entender que son, cómo están demarcados, ¿no? Entonces, existen muchos casos videograbados que son icónicos y que se utilizan en física. Por ejemplo, el puente de Tacoma Narrows, el mismo magnicidio de JFK. Este lo estudió Luis W. Álvarez, premio Nobel, por la construcción de la burbuja, la cámara de burbujas. Este que es la muerte de Teresa Rodríguez en Argentina, se estudió el audio y se hizo el equivalente de un radar, pero nada más estudiando el video. Aquí es un cuerpo armado, unos policías disparan y matan a una persona que en el video aparece. Entonces de repente esta sombra chiquita se encoge y es cuando muere Teresa. Pero el elemento balístico no sirve para hacer un análisis. Lo único que queda para hacer el análisis y la reconstrucción de quién pudo haber disparado es la audiograbación, y eso es lo que se estudia. Entonces se determinó el área de quién pudo haber disparado, pero hasta ahí. No se llegó más allá porque faltaban más pruebas para, por ejemplo, llegar a una persecución penal. Y por supuesto, la caída de las Torres Gemelas. Todo esto entonces implicaría mucho trabajo sobre los videos, porque nuestros videos de tracker, de mecánica, les pedimos a los estudiantes que lo hagan en las mejores condiciones posibles, pero no son estos los casos. Uno los tiene que trabajar y a ver hasta dónde llega. Pero ese es el punto, a ver hasta dónde llegas. Y a veces puedes tener suerte, te encuentras con buen material para trabajar o simplemente es basura. Y todo esto ustedes más o menos deben de conocer, hacer escalas temporales, buscar testigos métricos, y es lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, con videos de gente que está saltando. Este sí es una muchacha que está bajo la influencia de la droga, sube a una iglesia y salta, pero sobrevive. Entonces se les hace el estudio del video, tiene 3 etapas, una donde tiene una carrera, la otra está ya en caída libre. Esto es al correr, se comporta muy bien el modelo como movimiento rectilíneo uniforme, que es el representado por el azul. En la parte roja es su movimiento en Y, pero es muy pequeño, se puede incluso descartar. Y todo esto es localizando el centro de masa o la aproximación del centro de masa de la persona. Esto es en su caída libre.
Esto representa su movimiento en Y, se comporta muy bien, como dice la teoría. Esto es en X, o sea, está muy bien ahí, es excelente, ¿no? Y después podemos ir a un modelo estadístico que hacen médicos. Estos médicos lo que hicieron fue analizar muchos casos, aproximadamente 416. Y entonces llegan al servicio médico forense o al hospital, qué herida tiene usted, o revisan qué herida tiene la persona, y después lo correlacionan con la altura de donde cayó. Entonces, si tiene fractura y tiene fractura de pelvis y cayó de 10 metros, entonces hacen un registro y después van creando un modelo matemático. En el caso de esta muchacha que está saltando, sí se utiliza ese modelo a través de observaciones, de una pequeña inferencia de qué es lo que tiene, pues se llega a que pues, está entre 10 y 20 metros de donde cayó. Los intervalos son muy grandes. También eso es algo que sufre mucho forense como ciencia. Hay secciones, hay áreas que sí tienen modelos y hay un poco de matematización, pero sus intervalos de incertidumbre son exageradamente grandes, ¿no? Por ejemplo, la determinación de edad puede tener errores de un 14% o más. En los mejores casos son por ahí del 14%. Pero si se va a hacer una determinación de si alguien es menor o no es menor de edad, un 14% es demasiado, y simplemente ahí no sirve de mucho esa parte antropológica, depende de que se estudie, por supuesto. Algo que nosotros hicimos con los estudiantes de la licenciatura de Ciencia Forense fue un pequeño estudio sobre la caída de las Torres Gemelas, que es este. Entonces se hace la transformación de la vista original a esta, y después se analizaron diferentes videos donde sí había un control con explosivos, entonces se obtenían imágenes más o menos parecidas, y después hicieron ellos un modelo. Este ya es de laboratorio, son plataformas que tienen sus columnas de PVC, tratando de igualar lo que sucedió con el World Trade Center. Estas son las gráficas, este es para el World Trade Center, este es nuestro peor caso de análisis, que es este. Y acá están los valores que nosotros obtuvimos para los diferentes videos. Este es para, los rojos son nuestros peores casos, entonces tenemos buena correlación, tenemos aceleraciones muy cercanas a lo que es G estándar, tenemos sí problemas con velocidad, no tenemos problema con, por ejemplo, los desplazamientos en la parte horizontal, porque aquí lo que queríamos ver era si podíamos tener desplazamientos nada más en la parte vertical, y sí lo teníamos. Y número de datos, aquí sí teníamos bastantes números de datos, como pueden ver. Y después aventaron un modelo virtual con Blender, que no es complicado, ¿no? Entonces eso nos permite también hacer este tipo de modelos. Este es un caso diferente, es el Sussex, este peatón de repente desarrollado con un Fiat 500, sale volando 10 metros, y la policía sube el video y pide a los ciudadanos que los ayuden a identificar el Fiat. Y a los pocos días sí hacen el arrastro de la persona. Esto es importante, que sobrevive también, pese a que lo arrollaron, ¿no? Entonces, otra vez se trabaja con Tracker o con algún otro software. Yo casi todo lo trabajo con Tracker. Sin embargo, aunque es una cámara de videovigilancia y está fija, pues hay pocos datos. 6 datos. Muy poco, pero aquí viene algo que es muy importante. Entonces, uno tiene que ser muy honesto si va a llegar esto a más, sobre todo en la parte jurídica. Es lo que uno tiene y es lo que uno obtuvo. No puede manipular más allá al objeto, ¿no? ¿Qué velocidad es? Aproximadamente 54 metros sobre segundo. Es muy coherente con la teoría de hechos de tránsito de que si te arrollan a esa velocidad vas a salir volando. Aproximadamente 10 metros. Pero hay que hacer modelos, hay que trabajar más allá con los estudiantes. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que si les vamos a enseñar colisiones a los estudiantes y tienen que aprender además a hacer integrales o derivadas, no las pueden hacer de la forma tradicional. Entonces, colisiones puede ser un buen tema. Lo más ideal como modelo podría ser trabajar con dummies.
y con carros y estrellarlos, no tenemos dinero, no hay dinero. ¿Cómo se trabajaría? ¿Cómo trabajé yo en ciencias? Para no generalizar, pues usábamos canicas, pero hay otros efectos. O también como la mayoría trabajamos aquí con los rieles de aire, pero está lejos del objeto forense, esa es la verdad. Hay que acercarse un poco más. Esta es una propuesta, no esta aparece en Physics Education, y literalmente es pon tu iPhone y ponle aquí una Scott Drive y estréllalos y pues vamos adelante a estudiar colisiones, está muy bonito. Seguramente los estudiantes se entusiasman, están estudiando sus cosas. Esta es otra cosa de referencia, utilizan un ratón y hacen mediciones de velocidad de un carrito. Cuando lo vimos dijimos, sí, va por ahí porque queremos hacer carritos. Esta es una propuesta mucho más elaborada, poca fricción, tiene accesorios para simular cosas, por ejemplo, deformación de materiales. Y por supuesto, pues, los amigos de Pasco pues, tienen una cosa súper excelente, bien, muy buena mercadotecnia. Incluso yo sé que en mecánica tenemos muy buenos materiales para poder hacer este tipo de cosas. Nosotros queremos construir algo que ande por ahí. Y pues esto más o menos son nuestros prototipos. Tiene que ser un carro. Queremos hacerle variaciones del centro de masa, entonces estos son huequitos, sobre los huequitos se colocan plomos y con eso es suficiente para cambiar el centro de masa. Tiene que tener sensores para poder hacer mediciones de torca y tiene que tener un dispositivo muy sencillo, un acordeón, que simule la deformación de materiales y ya después se puede ir más allá, ¿no? Ese fue nuestro primer modelo, es un carrito y lo aventábamos, ¿no? Pero ahorita ya tenemos algo un poquito más formal. Nos falta hacer pruebas con ese carrito y queremos llegar a algo que sea todavía más, más formal. Con eso ya les platiqué muchas cosas relacionadas con mecánica. De lo que yo prometí para esta charla, faltan dos, que sería cuestiones ópticas y termodinámica. Pero en la parte termodinámica, más bien lo que voy a hacer es incitarlos y orientarlos intelectualmente. Entonces estamos haciendo un pequeño espectroscopio, es un WBIS en el NIR, pero lo estamos haciendo con una cámara web. La licenciatura sí cuenta con espectroscopios muy bonitos, muy modernos, pero queríamos construir algo donde el estudiante metiera las manos y si se rompía, nadie le gritara. Entonces decidimos construir esto, tiene sus monturas, algo mucho más accesible y también le permite al estudiante entender cómo es que funciona por dentro la instrumentación, que era lo que nos interesaba. Tiene una interfaz muy cómoda para trabajar, es una interfaz propia, no nos estamos volando nada de la compañía. Finalmente de eso se trataba, para que se fueran entusiasmando los muchachos, hicieran las cosas a su gusto y con eso pueden hacer cosas como la ley de Bird-Lambert, que les permite a ellos estudiar, por ejemplo, la absorción de un material, identificar también el material. Pueden hacer cosas de fluorescencia, también les permite hacer la identificación de material, muy de química. O, por ejemplo, unos lo que hicieron fue sacarse sangre, se dieron un pinchazo en el dedo, la depositaron en el vidrio y dejaban que pasaran días y iban viendo cómo cambiaba el espectro. ¿Eso para qué sirve? Eso sirve con la idea de que si tienen una muestra, saber cuándo fue que se depositó, cuánto tiempo tiene que sucedió el evento que causó esa marca. Eso es muy importante. En términos de cronodiagnóstico, que significaría cuándo se murió una persona, los efectos cadavéricos es algo que se utiliza muchísimo en medicina legal. Lo más común es, por ejemplo, medir la temperatura del cuerpo inerte, pero su intervalo de eficacia anda por ahí de entre 5 horas. Si pasan más de 5 horas, necesitas otros métodos. Por ejemplo, observar livideces, que haya acumulación de sangre en ciertos órganos, que se haya decoloraciones, y así sucesivamente tienen sus diferentes etapas. Pero por lo menos en esa parte del vamos. Y ahora voy a la provocación. Lo que ustedes han visto, al final de cuentas, pues está muy enmarcado, como les había dicho, está muy dentro de la parte del paradigma. Y pues uno le da vueltas porque quiere ver un poco más. Y
¿Y por qué no? Como yo lo vi en una película, el protagonista muerde una manzana, después utiliza sus poderes y hace que el tipo vaya hacia atrás, pero única y exclusivamente con el objeto. Entonces está haciendo una reconstrucción. Pero al final de cuentas, eso es que tiene bien caracterizado este estado y de alguna forma, a través de un modelo, puede recuperar cuáles eran los estados iniciales. Termodinámicamente eso implicaría muchas condiciones de equilibrio, no se puede porque también hay entropía, pero lo que sí se podría obtener entonces sería cuál es el estado inicial de menor energía o el de mayor probabilidad, y ese sí se podría llegar a recuperar. Pero eso es algo que más bien ahorita estamos trabajando, ensoñando, todavía no le metemos matemáticas, más bien estamos peleándonos con el concepto. Sin embargo, por ejemplo, en reconstrucción digital de fotografías, pues es algo que sí se puede hacer. Hay otros conceptos, hay muchos conceptos ahí de flujo que se utilizan, flujo Lagrange, que se utilizan para la reconstrucción de fotografías. Y es una idea que a lo mejor no tiene esto un impacto directo en un juicio, por lo menos en los próximos 5 años, pero por lo menos es un tema de investigación que nos parece mucho más rico, que si sale del paradigma de la física. Entonces déjenme terminar con esto. Y entonces finalmente lo que yo vengo a decirles es que nuestro perfil de físico, pues va a tener un aporte importante en este nuevo sistema. Lo debe de tener. Por la parte teórica, el modelaje y tal vez sobre todo de la parte instrumental, a mí me parece que es importante. Ahorita somos muy pocas personas que estamos trabajando en estos temas. Supongo que a todos les sucede lo mismo, ¿no? Veo gente que hace cristales, veo gente que hace flujos, veo gente que hace óptica, y a lo mejor consideran que sus comunidades son chiquitas. Acá no es chiquita, no es chiquita, soy yo, nada. Entonces, por ejemplo, y sobre todo para los estudiantes, el enfoque representaría una oportunidad laboral en su momento, para quien tenga afición, gusto, inclinación, vocación. No para todos, pero eso es algo que se va a dar de forma natural, ya lo verán. Y lo que sí va a tener un impacto social. Yo me acuerdo que cuando estaba acabando la carrera, sobre todo los compañeros que tenían un promedio casi de 10, comentaban que sí, sabían muchas cosas, pero no sentían que fuera relevante. O sea, sabían mucha matemática, sabían muchos conceptos, muchísima cuántica, pero no sentían que le fuera a bajar, como dice algunos amigos de astronomía, no sentían que le iban a bajar 2 pesos a las tortillas. Pero aquí sí hay un impacto social directo. Sin embargo, de todas maneras, implica que el perfil del físico se acerque un poco más al jurídico, pero eso también está sucediendo a los físicos que quieren entrar en la medicina, tienen que acercarse a su léxico, a su quehacer. Yo con eso quiero terminar y pues soy todo suyo para sus comentarios, preguntas, cebollazos. Agradecemos las preguntas.